No me dije quizás aplacer el módulo. Entonces, por eso fue que yo le puse ahí de que qué pasaba con las demás notas, ¿va? Pero ahí si usted dice eso, que en privado hay que solicitar las notas, pues lo vamos a hacer ahí. Era mi unidad ingeniero. Y la otra cosa, ingeniero, con el compañero Mario, tiene razón, porque empezar desde cero no es fácil y vía internet es más difícil el aprendizaje que presencial, ¿va? Sí, Nosotros los mijitos estamos haciéndole ganas ahí, quizás con el compañero Mario, no sé cuántos años tendrá él, tratando de aprender algo, pero sí le comento, ingeniero, que se nos pone un poco más difícil. Por eso, pues, porque no es lo mismo vía presencial, porque yo le digo, he sacado unos cursos vía internet, y no, yo soy un tipo que yo prefiero presencial mil veces, pero ni modo, aquí tenemos que entrarle y tratar de ir haciendo lo mejor que podamos, ingeniero. Es mi incógnita, ingeniero. fíjese, don Mario, que tiene totalmente toda la razón en este sentido. Uno que cuesta más, o sea, a todos nos cuesta. Nosotros como docentes, pues digamos que nosotros estamos acostumbrados también al contacto con el alumno y tenerlo ahí de primera mano y poderlo ayudar a la hora que lo necesita. De hecho, hoy con el tema de la pandemia, mucho se habla de eso, de que acá en Latinoamérica ha sufrido mucho por esa situación. Porque nosotros los latinos, como somos un poco más apegados a estar reunidos y a platicar y etcétera, entonces hemos empezado a sufrir, digamos, todas las inclemencias de esto de la pandemia, porque cuando se volvió esto virtual, todo el tema de las clases, pues obviamente nos hace falta eso, definitivamente a nosotros también nos hace falta como docentes el tener el contacto porque sabemos que es más fácil. Porque, por ejemplo, tengo un alumno que le cuesta un montón y yo estoy seguro que si estuviéramos en formato presencial, pues a mí se me haría más fácil poderle explicar. Y a veces pues hago lo más que puedo por explicarle y que él me entienda, y yo sé que en algún momento me dice que me entiende, pero uno también sabe cuando el alumno no está entendiendo. Entonces, ha sido un problema porque el tema de la pandemia virtualizó todo y nosotros aquí en Latinoamérica, no solo El Salvador, no estábamos listos para eso, porque nosotros no teníamos una cultura basada en el tema digital. Y lo que dice usted, don Luis Mario, es muy cierto. ¿En qué sentido? En que uno, cuestan más los procesos, para empezar. Cuesta más acostumbrarse, porque fíjense que, por ejemplo, en los espacios cuando uno va de formato presencial a las clases, pues quiera o no, asumo yo, al menos en las clases conmigo siempre es así, ¿no? Se concentra la gente, se desconecta un poco y se dedica a la clase. Pero en el formato virtual tiene que lidiar con otras cosas y son con los distractores. Porque mientras ustedes están recibiendo la clase, está el teléfono cayendo las notificaciones, los mensajes, los WhatsApp, los Messenger, Facebook, que de repente quiera buscar algo en internet. O sea, hay esos distractores que de alguna manera afectan. ¿Por qué? Porque no estamos totalmente concentrados en la clase. Entonces, requiere un hábito también esto, requiere un hábito podernos acostumbrar a este formato. Lo otro que usted mencionaba también es muy cierto. Si ustedes no se acostumbran, los mayores y todas las personas, a este formato, es un tanto difícil. Y les voy a poner el ejemplo. Cuando esto empezó del tema de la pandemia y se empezó a virtualizar todas las clases, yo por ejemplo tenía alumnos que, digamos, algunos iban a bachillerato, otros iban a la universidad, y dijeron, bueno, así no me gusta y voy a esperar hasta que termine esta cosa para poder continuar. Pero ya cuando había pasado un año y un poquito más, pues decidieron regresar porque no podían detener el proceso de seguir aprendiendo, de seguir a la universidad, porque esto no terminaba. Y muestra de eso es que hasta la fecha esto no ha terminado y no nos podemos quedar estancados. Entonces, yo para empezar, todos los que tienen una edad considerable, los felicito por estar acá y estarle haciendo ganas. Y eso es lo que hacemos los salvadoreños, siempre tratar de salir adelante a pesar de las adversidades, porque esta obviamente para la gente adulta es una adversidad porque no crecimos con esto.
En cambio, ahí tenemos, creo que Andrés, el más pequeño del grupo, ha crecido con el tema tecnológico. Entonces para él va a ser un poquito más fácil porque creció ya teniendo dispositivos móviles, ya creció con el internet. Y aquí quizás habrán algunos que pueda que empezaron o crecieron con el inicio del internet, allá donde todavía se metía un disquito y empezaba a hacer ruido, tenía que desconectar la llamada porque no podía llamar y estar conectado a internet a la vez. O sea, todas esas cosas han pasado en esa época y obviamente no hemos generado totalmente una cultura digital. Nosotros no la hemos logrado, pero obviamente no significa que no lo podemos lograr o no podemos someternos a esto. Y el claro ejemplo de lo que usted dijo es eso, que si ustedes, y eso aplica para todas las generaciones, desde los más pequeños hasta los más adultos, si ustedes no se someten y no están con la disposición de querer aprender sobre el tema tecnológico, de alguna manera nos vamos quedando desfasados, nos vamos quedando obsoletos, por decir así. Porque, quiera o no, todos los procesos se van a ir automatizando, todos. Y si ustedes buscan, por ejemplo, información de las profesiones que van a terminar en el futuro, porque digamos un robot o un proceso de una máquina lo va a terminar haciendo, pues hay varias, y así se va a ir, digamos, quitándose el trabajo a muchas personas porque no va a tener, digamos, alguna formación en el tema tecnológico. Hay muchas máquinas todavía que requieren, digamos, de la intervención de un humano y por eso es que todavía están ahí, pero cuando eso termine y ya puedan ser automatizadas ellas mismas, pues entonces ya no van a requerir de un humano. Y aunque parezca esto una historia de ciencia ficción, pero es la realidad. Entonces ustedes se tienen que someter, pues quiera o no, con lo que haya. Si No, y ustedes... fíjense que muchos nos contentamos cuando vemos robots que ya hablan y ya piensan, y yo les digo, nos contentamos porque nos van a venir a sustituir, no seamos bobos, les digo, si esto es menos mano de obra utilizada, o sea, más hambre, y eso va a ser así, pues, lo que usted está diciendo. Entonces, y mientras no entendamos la realidad, el problema es que como la juventud, usted lo ha dicho, está acostumbrada a la máquina, pues sí, pero y para estar controlando tantas máquinas, si ya van a haber robots, pero la obligación de nosotros es actualizarnos o actualizarnos como personas ya, ya maduras, ¿verdad? Lo que usted dice, que o lo hacemos, entonces por eso yo creo que estamos luchando aquí, algunos tratando de aprender algo para no quedar obsoletos en un futuro, pues mientras no nos lleve la pelona, entonces hay que estar luchando, ingeniero. La huesuda. Porque sí, vaya, fíjense que es bien importante lo que ustedes están haciendo, tratar de formarse en esto. Y esto no crean, esto está generando controversia, problemas en todos los niveles. Por ejemplo, un sector, por ejemplo, que se vio afectado directamente es el sector docente. ¿Por qué? Porque los docentes, digamos, en la época previo a la pandemia, no se quisieron someter a estos procesos de aprendizaje de temas tecnológicos, justamente porque pues recurrían a alguien, iban al ciber, les hacían las cosas y nunca quisieron aprender. Y yo les digo con propiedad porque yo en algún momento me tocó ir a capacitar grupos de personas y que ahí afuera se quedaban y después solo entraban a firmar la asistencia de que había terminado la capacitación y no querían para nada. Me recuerdo que llevaron, por ejemplo, ya habían estas tablets a los centros de cómputo de las escuelas, nadie las podía utilizar, estaban tiradas ahí, pero porque no se había vuelto una necesidad. Vayan a ver ahora las escuelas, por obligación están aprendiendo y les tocó aprender y les ha tocado dar clases por WhatsApp porque digamos era lo único que a veces manejaban un poquito y ahí les ha tocado aprender. Entonces es un proceso tanto difícil pero también un tanto reflexivo para todos. En la medida en que nosotros no nos vayamos actualizando con las nuevas tecnologías, vamos a ir quedando a un lado. Y eso aplica para todos los niveles. Si usted no aprende a utilizar, por ejemplo, estos programas ofimáticos, en procesos de oficina le va a ser difícil poder trabajar.
Entonces obviamente lo van a relegar a a un espacio allá abandonado donde tal vez tiene que mover un archivo físico de un lugar a otro y ahí lo van a llevar. Para mientras, como dijo don Luis, ven que otra solución le dan o lo visita la que él decía, ¿no? Pero no es esa la idea. Mientras ustedes estén vivos y tengan pues todos sus sentidos, pienso yo que tienen que seguir aprendiendo. Y eso, olvídense de las edades, tienen que seguir aprendiendo. Yo creo que ese ha sido un problema que tenemos aquí en nuestro país, porque prácticamente siempre vemos de menos a la gente adulta. De hecho, si ustedes se fijan, aún hasta los mismos procesos de selección, en las mismas aperturas de las ofertas educativas, ya para la gente adulta no hay. O sea, y ya se ve como un bicho raro ahí en un salón, por ejemplo, a una persona que de 45 años estudiando con otros más jóvenes. Entonces eso no debería de ser así. En otros países la gente sigue estudiando. Y yo para mí es una de las mejores ideas que ustedes pueden tener. Porque fíjense que no sé si, por ejemplo, los que ya están mayores, ya se les ocurrió, por ejemplo, qué van a hacer cuando se jubilen. O sea, solo esperan recibir ahí su remesita y tirarse en un sillón. O sea, está como difícil. Porque si ustedes han tenido una vida muy activa y después, ahorita reniegan por levantarse a las 7 o a las 5, qué sé yo, a la hora que se levanten, para ir a trabajar. Pero esa rutina, quiera sea o no, lo mantiene activo a uno. Cuando eso se les acabe, y esto ahí se recordarán de mí cuando llegue el momento, cuando esa rutina se termine y ya no tengan que levantarse, ya no tengan que preocuparse del trabajo y toda esa cosa, pues se van a sentir bien porque no van a tener que pensar o problemas para levantarse. Pero ¿cuánto les va a durar eso? Quizás un mes, 2 meses, quizás. Y de ahí para allá se van a empezar a sentir hasta con menos energía. Porque esa energía que lo motiva a uno a levantarse todos los días es justamente también la rutina que tienen. Entonces, por eso, si ustedes ya están en un proceso de eso, vayan pensando qué quieren ser, o sea, qué quieren hacer cuando termine eso. Van a poner un negocio, van a emprender, qué sé yo, van a viajar si tienen cómo, qué sé yo. Y lo otro puede ser seguir aprendiendo. Van a tener más tiempo, pueden seguir aprendiendo. ¿Y por qué no morir pero aprendiendo? ¿No? Sería muy interesante. Entonces, para todos los que están mayores, felicitarlos porque están acá y le están haciendo ganas, yo sé. En ningún momento desconozco de lo difícil que es eso. He trabajado con mucha gente adulta y sé que pues la gente adulta no anda pensando en la clase, no anda pensando en sus obligaciones. Ahí quizás solo los que están más pequeños también que hay alguien detrás de ellos y que cubre, digamos, todas esas necesidades. Pero de lo contrario, pues ustedes son responsables de una familia, de personas, y andan pendientes de todo eso, ¿no? Entonces, comprendo la situación perfectamente, pero el hecho de que tengamos una edad avanzada o ya nos cueste, no quiere decir que no lo podemos lograr. Así que los motivos que se pongan ahí las pilas, como decimos nosotros, y tratemos de estar aprendiendo, pues cada quien aprende a su propio ritmo, ¿de acuerdo? Pero no pierdan como el enfoque sobre lo que ustedes quieren. En este caso, por ejemplo, lo que yo les decía, no pierdan el enfoque que ahorita estamos viendo, por ejemplo, Word. Y vamos a aprender Word y vamos a aprender varias cosas de Word. Ese es el enfoque ahorita. Ya que si de repente no puedo hacer tal cosa, en su momento va a llegar, pero ahorita enfóquense en esto. Enfóquense en la evaluación que próximamente llega. Váyanse enfocando en cosas que son a mediano plazo, porque digamos las que son a largo plazo a veces nos generan hasta ansiedad y pues ustedes saben que nosotros no somos administradores de ese tiempo, no sabemos mañana dónde vamos a estar o qué vamos a estar haciendo, pero sí es importante que tengamos contextualizado en lo que estamos y gracias por su comentario, don Mario, y también por Mario García. Muy bien, ¿alguien más quiere mencionar algo? Ángeles, Ada, aprovechen antes de que empiece los temas. No, No. Ok.
Ángeles. No, también Ada. Ada y Ángeles dicen no. Ok. Vaya, fíjense que en las clases anteriores, ojo, antes de empezar con el tema, siempre que tengan algo, algún comentario, traten de hacerlo. Y les voy a dar, y eso aplica para todos, un consejo. Traten de mantener o tener una comunicación más activa. Y no aplica solo porque estoy hablando por mi clase, sino para todo. ¿De acuerdo? El comunicar es importante porque el comunicar nos apertura otras oportunidades, nos apertura también tener como mejor control sobre las cosas que muchas veces están pasando o están ahí, pero como no las decimos o no sabemos cómo expresarlas, entonces eso es un problema. Así que los invito también a que practiquemos un poquito más eso, practiquemos un poco el comunicarnos, porque ese es otro tema que quizás un día vamos a dar una clase de eso, que es el tema de la comunicación ahora con la virtualidad. O sea, ahora, por ejemplo, Ada, ¿está por ahí? Sí. ¿Cuándo fue que hizo la última llamada? Normal. Ajá, ¿a cuál le llama normal a usted? Por WhatsApp. ¿A eso se refiere? ¿Sí? Pues como hace 3 semanas. Ok, gracias. Vaya, ahí con lo que dice Ada, solo imagínense, estamos ya más acostumbrados a los mensajes, ya no hablamos. Y entonces los emojis, por ejemplo, se volvieron una forma de comunicarnos, los mensajes. De hecho, las llamadas como tal, pues, si ustedes se fijan ahora, hasta los mismos servicios que nos venden, las telefonías están más orientadas a los paquetes de redes sociales, etcétera. Justamente por eso, porque ya las llamadas como tal, el paquete ya no incluye tanto minutos de llamadas porque es lo que menos se utiliza. Pero es una ventaja, sí, es una ventaja porque la comunicación es un tanto más fluida por los mensajes, etc. Pero estamos perdiendo algo que es importante y es el saber comunicarnos. Entonces, ahí cuando tengan oportunidad, revisen si no les ha quedado por ahí un par de minutos extra guardados del paquete que tienen y hagan una llamada, comuníquense con alguien importante para ustedes, la familia, la mamá, etc. Y hagan una llamada. Porque al final nos estamos haciendo autómatas también nosotros. O sea, un mensaje, un emoji y ahí va la cosa, pero no llamamos. Y una característica de lo nuestra es comunicarnos, ¿no? Esa es parte de por qué somos así. Entonces, por eso le preguntaba a ella, porque es cierto, ya no llamamos. Y si ustedes se fijan cuál fue, y fíjense que fue bien claro que ella como dice, llamada normal, porque la llamada normal es la que nosotros levantamos el auricular y empezamos a marcar el teléfono y ya, ¿no? Pero la otra es la que hacemos de las redes sociales, ya sea que la hacemos por WhatsApp o por Messenger o qué sé yo, y esa muchas veces la gente está más presta a contestarla que la otra, y es por lo mismo, porque no estamos manejando muy bien el tema de la comunicación. Así que ojo con eso también, para que en el futuro no les vaya a pasar factura. Muy bien, vamos a continuar entonces. Teníamos algunos temas pendientes y un tema pendiente era el tema de las tablas. Ustedes hicieron una evaluación basada en el tema de las tablas y algunos, pues, la verdad les quedó genial la tarea como la hicieron, porque la mandaron antes, otros creo que le faltaron algunas cosas, pero yo creo que en general pues todo el mundo entendió más o menos el tema del uso. Entonces vamos a agregarle como, digamos, otras cosas que también ayudan al desarrollo en sí del uso de las tablas. Y justamente ayer estábamos hablando con otros compañeros de ustedes. Y vaya, una cosa es, y eso aplica
en este tema, el tema de las tablas, y también aplica para muchos temas y aún para la vida en general. Y es que muchas veces una cosa es que nosotros podamos hacerlas. En este caso, ustedes yo les pido que hagan una tabla, asumo que la pueden hacer. Pero otra cosa es cómo saber administrarlas. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo, por ejemplo, crear una tabla, pero si por ejemplo yo ahorita les digo, queremos hacer una tabla con ciertas características, entonces ahí es donde ya no solo se vuelve importante el saber crear la tabla, sino también analizar la información. ¿Y por qué es tan importante analizar la información en el uso de las tablas? Porque más adelante cuando lleguen a otro curso o otro nivel, por ejemplo cuando empecemos a ver Excel y cosas así, entonces ahí es fundamental no solo el uso de Excel. A la gente le tiene miedo, por ejemplo, a Excel, no en sí por el uso como tal, sino que porque le da miedo o no puede o no quiere analizar la información. Y analizar la información requiere de cálculos, sí, es cierto, pero a veces son cálculos un tanto fáciles, ¿no? Como así como nos podemos las tablas de multiplicar. Pero el analizar cómo vamos a procesar, cómo vamos a proyectar, cómo vamos a poner la información, es lo que a la mayoría de personas le dificulta. Porque ahí caemos en lo mismo, nos estamos haciendo autómatas, o sea, solo queremos que todo nos caiga así como la manzana, nos caiga por su peso, pero no queremos analizar el contenido de las cosas. Entonces lo mismo pasa, por eso es importante que aprendan a utilizar las tablas y analizar cómo van a colocar la información ahí. Por ejemplo, ahorita podemos armar aquí un problema. Va, imagínense que vamos a querer realizar una asistencia, por ejemplo. Una tabla que, digamos, demuestre o lleve la asistencia de un grupo X de personas, ya sean estudiantes, sean empleados, como sea. Pregunto, vamos a ver. Por ejemplo, Ada, ¿qué lleva una asistencia? O nombre, hora, Nombres, hora y en ocasiones firma. educaciones, Firma, firma, ok. ¿Cuántos elementos mencionó? 3. Tres, muy bien, perfecto. Vamos a ver, Milton, ¿qué más lleva la asistencia? Milton, ¿me escuchan? Okay. Oscar, Yo creería que aparte de el nombre, también tendría que llevar algún número de lista o algo así. No lo sé. una, Número de lista. número de lista, ok, un correlativo. Ajá, sí. Ok, muy bien, perfecto. ¿Qué más, Jenny? Jenny, Buenos días, ingeniero. buenos días, Jenny. Sí, este lleva el nombre completo con apellidos, eh, la firma, la hora de entrada y hora de salida. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué más, don Luis? Eh, Lleva también días, mes, quiero ver qué más, observaciones por cualquier cosa, hay un cuadrito de observaciones. Ok, me parece. Esa no, creo que no se había mencionado. Está bien. Ajá.
lleva género y con eso le queda de género, hay que ponerle género, si es mujer, hombre o masculino, femenino y el otro género que, ¿verdad? Porque si no genera problemas eso, y estamos mal, Bueno, ¿eh? bueno, ustedes tienen más experiencia en eso. Está bien, Va, va, va. es buen dato. Don Israel. Israel. No le escuchamos, don Israel. No, no le escuchamos, solo parece que está hablando, pero no se le escucha. Vaya, fíjense que con todos esos elementos que ustedes han mencionado, y ojo, por favor, traten de participar, porque esa es la idea, ¿no? Por eso están acá en clase. Con todos esos elementos que ustedes mencionaron, ahora díganme ustedes cómo podríamos crear una tabla. Para crear una tabla vamos a seguir los pasos que ya aprendimos. Vamos a venirnos acá a insertar. Vamos a buscar este icono donde dice insertar tabla. Y bueno, ya dijimos que esta parte pues no la vamos a utilizar porque se vuelve un tanto difícil, porque sería como para una tabla que queramos hacer pequeña. Entonces vamos a utilizar mejor esta opción donde nosotros podemos personalizar la tabla según creamos nuestra necesidad. Entonces vamos a dar un clic acá y aquí nos va a aparecer, por ejemplo, cuántas columnas y cuántas filas tenemos. Y ahí viene el análisis y la parte importante. Les voy a agregar algo más con el tema de las tablas. Esta opción que está acá, es bueno que si ustedes tienen una versión del 2016 para adelante del Office, vayan y la chequeen, esta que está acá. Dice autoajustar el contenido. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que va a ajustar en la medida en que yo vaya escribiendo dentro de la celda el tamaño de la columna para que se vaya acoplando al texto que yo vaya, o al número que yo vaya escribiendo. De lo contrario, pues ustedes tienen que hacerlo de forma manual y empezar a jalar, por decir así, hacia un lado o hacia el otro para poder permitir que el número o el texto quede dentro de cada una de las celdas. Entonces, si ustedes utilizan esta opción, pues ya les va a quedar marcado para que se vaya ajustando al contenido. También esta opción es buena porque, digamos, les pareció buena esa opción y entonces quieren que todas las demás tablas que ustedes vayan generando a partir de este documento tengan las mismas características, entonces pueden también marcarla. Entonces, ahí para que vayan tomando nota. Me imagino que tienen un su librito, un su cuadernito, algo ahí para que vayan tomando notas. Tomen notas en las clases. Miren que estas clases, si ustedes de en serio van después a querer recibir una clase de esta, les va a ir caro. Salen algo caras estas clases, por cierto. Vamos a ver. Vaya. ¿Sí? No hay energía. Ok, está bueno. Nos alcanza a escuchar, por lo menos. Espero que sí, al menos en el celular. Paula tiene problemas ahí. Muy bien, vamos a tratar de armarla entonces. Ada, ¿cuántas columnas y cuántas filas necesitamos entonces para armar una asistencia más o menos como la que ustedes mencionaron? Pues primeramente tenemos que tener el número de personas con las que van a asistir a ese lugar. 10. Yo, 10, por ejemplo. 10, ok. Sí, 10. Entonces serían 10 filas y columnas serían el número completo, fecha, hora, firma y Pero el número, ¿cuál sería entonces? serían 4 columnas. 4 columnas y 10 filas. Sí. Ok, muy bien. ¿Quién da más? ¿Don Mario García?
Ordene, ingeniero. Vaya, ¿cuántas columnas y cuántas filas necesitamos para armar la tabla de la asistencia que estábamos hablando? Ya Ada nos compartió algún dato. Si es como dice usted, que son 10, serían, pienso yo, 10 columnas, 10 columnas verticales y que 10 horizontales. O sea, una 10 por 10 entonces. ¿Sí? ¿Y para qué utilizaríamos las primeras 10? Para enumerarlos. Ok, ya más o menos entendí. Ok, muy bien. Don Luis Mario. Pienso, ingeniero, que serían 10, 11, 13, Ya hizo su dibujito por ahí, me imagino. 13 filas. No, sería en la mente nada más, ingeniero. Okay. No, como uno siempre le toca medio hacer esos volados, uno sabe que si son 10 elementos los que vamos a tener ahí, hay otra que se anexa, que sería los datos donde va lo que decían los compañeros, nombre, el correlativo, los días, sería una más, serían 11. El otro, el tema, porque dice nómina de tal cosa, serían 12. Y para agregar un total abajo, 13, para mí serían 13 filas, ingeniero. 13 filas, y ya columnas sería la cantidad de rubros que se le vaya a poner, ¿va? Que sería el correlativo, el nombre, el género, la firma, unas 6, pongámosle 6 columnas, entonces quedaría de 13 filas por 6 columnas para mi pensar, según mi imaginación, ingeniero. Ok, entonces sería 6 por 13, porque siempre van las columnas primero. Acuérdense, no lo olviden. Primero van las columnas, entonces sería 6 por 13 según don Luis Mario. Vale, perfecto. Vamos a ver, vamos a pedir un último dato. Me parece muy bien por ahí. Vamos a ver. Pues, Norma, don Oscar. ¿Cómo quedaría? Bueno, vale. Entonces después, si regalo puntitos a los que participan, no se quejen si no les doy porque no participan. Y no dijeron tampoco que no podían, solo algunos. Tengo aquí marcada a Paula y Norma que están trabajando y no pueden participar. De ahí los demás, todos pueden supuestamente. Muy bien, vamos a intentar hacer entonces la que nos mencionaban y a partir de ahí pues esperamos que nos salga y si no pues vamos a ir agregando más. Pero la idea, y ahí viene lo que yo les quería comentar, como en los ejercicios anteriores que hacíamos con el caso del calendario, lo que yo les decía, la idea es de que ustedes hagan esto primero, aún su cuadernito, pueden hacer un dibujito ahí, y la idea es que salga, digamos, casi a la primera. Cuando yo cree la tabla, ya no necesito estarle agregando más. ¿Por qué? Porque esto es risible agregar una fila o una columna cuando es una tabla pequeña. Pero cuando tienen una tabla enorme, estar agregando, créanme que eso es un dolor de cabeza. Porque obviamente se les va a desconfigurar, les va a generar que se les va a pasar a otra página. Entonces, para evitar esas cosas, mejor analicen primero la información, como estamos haciendo ahorita, y ya de ahí, pues si no sale todo bien, no es lo mismo estar agregando un par de cosas a estar rearmando todo, digamos, ya creado. Entonces vamos a darle aquí a aceptar y acá pues tienen la que ustedes dijeron, ¿no? Vamos a acercarla un poquito para que la vean. Digamos, por ejemplo, en la primera que pondríamos, Ada. Como el número. El correlativo. Sí. Ok, vamos a ver. Y en la segunda, Ya el nombre. los nombres.
nombres completos le vamos a poner porque como que a algunos no les gusta escribirlo completo. Vale. ¿Qué más? Fecha. Fecha. ¿Seguros? ¿Qué fecha? La hora. La hora. ¿Seguros? ¿Qué más? Está bien, las dos cosas están bien, pero en el orden, ¿qué creo que se viera mejor poner ahí? Edad. ¿Edad? Todavía no. Sí, la vamos a poner, pero todavía no. ¿Qué iría ahí? De hecho, nos faltó una. Por ejemplo, la de arriba, como decía don Luis, esta de hecho la tenemos mala, porque aquí, por ejemplo, vamos a bajarla a esta y vamos a utilizar esta. ¿Para qué utilizamos esta? Encabezado. Ah, perfecto, ahora sí, miren. Vale, entonces vamos a dar clic derecho, le vamos a dar combinar y aquí, por ejemplo, bueno, le vamos a poner algo bien sencillo. Asistencia de octubre, por ejemplo. Le voy a venir acá a inicio y le voy a dar central para que me quede bonito. Y como soy bien ordenado, entonces aquí, como sé que es un encabezado, le voy a de una vez cambiar todo el tamaño para no estar inventando después el tamaño. Le voy a poner acá que sea Arial el tipo de fuente, y en este caso, como es un encabezado, lo voy a sombrear y le voy a colocar que sea 16, por ejemplo. Y aquí abajo todo esto lo voy a seleccionar con clic sostenido y de igual forma que sea Arial y que el tamaño tenga 12 para evitar estar cambiando esto. Ok, entonces aquí en este caso tenemos, por ejemplo, el nombre completo. Una recomendación, creo que sería mejor colocar, y ahí creo que nos van a hacer falta muchas columnas, el tema de colocar los días. Entonces podríamos colocar, por ejemplo, digamos que este es una asistencia de la gente que trabaja así bien bonito, solo 5 días. Entonces vamos a poder colocar miércoles, jueves, y miren, me van a faltar. Entonces aquí tengo que agregar más. ¿Cuántos me faltan? Una consulta, ingeniero. Dígame. Sí, frente a la letra, por ejemplo, ahí estoy verificando, dice asistencia de octubre. El tipo de letra se mira un poco más grande que las otras, donde ha puesto nombre y número. ¿Es recomendable eso? Es correcto, porque los encabezados siempre tienen que llevar un tamaño superior al contenido de la tabla. ¿Y qué número tiene que llevar? Lo mismo que ya sabemos, 14 o 16, cualquiera de esos números. ¿Sí? Sí, gracias, ingeniero. Ok. O sea, los encabezados tienen que tener en cuenta ustedes que eso aplica así como cuando hacemos un documento de los que hemos estado haciendo. Siempre vamos a manejar, y ojo con eso, y lo dejamos claro ahora acá, y ahí subrayen ustedes también. Nosotros ya tenemos un ISO, tenemos, digamos, un protocolo que tenemos o vamos a estar siguiendo. Si en la indicación está cómo quiero la evaluación o con qué características lo quiero, perfecto. Pero si no está, ustedes ya tienen un protocolo. El tamaño para los títulos o subtítulos va a ser 14:16. Como obviamente si es un título, asumo yo que ustedes deberían de entender que es 16, si es un subtítulo le pueden poner 14 para que se vea la diferencia. Pero el contenido o el cuerpo de todo lo demás del documento tiene que llevar 12. Y el tipo de fuente ya sabemos que pueden variar ustedes entre Arial y Times New Roman. Esos son los tipos de fuente, o ese es el protocolo que hemos dejado. Entonces cuando ustedes envían las evaluaciones, y de hecho por eso a muchos les he bajado puntos, porque se les ha dicho demasiadas veces esto,
y todavía lo siguen haciendo. O sea, empiezan a hacer el documento y dejan ahí la fuente que ustedes quieran. Pues eso está bien, ahí si ustedes quieren. Pero para efectos de evaluación yo les voy a bajar de 3 hasta 5 puntos si ustedes están haciendo esto. ¿Por qué? Porque si ustedes no hacen un buen uso de esto, lo van a seguir haciendo. Por ejemplo, mandaron una evaluación y la mayoría tenía de tipo de fuente, tenía Calibri. Y Calibri no está dentro del protocolo que definimos al inicio para nosotros trabajar. ¿Por qué se hace esto? Porque todas las instituciones o todos los lugares donde ustedes trabajan manejan un tipo de fuente. Para efectos de esta clase tenemos, por ejemplo, Arial o Times New Roman. Tamaño, ya sabemos, 14 o 16 los títulos o los encabezados en este caso, y lo demás van a utilizar 12. Puede que en otra institución todos los documentos, todos los protocolos que hagan, etcétera, etcétera, puede que estén utilizando Calibri, puede que estén utilizando otra fuente. Pero en el mundo digital, porque les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes tienen que mandar una hoja de vida o currículum, como le llaman, no le dicen, mire, envíeme un currículum, pero me le va a poner tamaño 12, fuente tal cosa. No. Entonces, en el mundo digital, este es el formato, digamos, estándar. La letra o la fuente Arial es el estándar o la Times New Roman. Entonces, nunca van a, por decir así, caer mal que ustedes envíen un documento con este tipo de cosas, si es que no les han pedido en específico. De lo contrario, si ustedes envían, y eso es otro error también, que digamos, ustedes por ejemplo acá lo seleccionan y ven, ay, es que como este es digamos el encabezado, el título, entonces le voy a poner una que sea así más bonita, que se vea así. Y eso está bien, porque se ve bien. Pero eso está bien para cuando sea un documento para usted. Pero cuando sea un documento que usted va a mandar, o un documento algo formal, lo recomendable es que debe de llevar la misma fuente, el mismo tipo de fuente. Que lo que va a ir variando son los tamaños, obviamente, por lo que ya antes mencioné, pero que todo el documento vaya en un mismo tipo de fuente. O sea, no hagan esa mezcla o esa ensalada de fuentes, porque esta me gusta acá, esta me gusta allá. No, traten siempre de ocupar esto. ¿Por qué? Porque esta parte, digamos, es la difícil para nosotros. Crear hábitos buenos para la hora de escribir o hacer este tipo de documentos. Porque al final lo demás ya tiene que ver más que todo con el tema de la creatividad. O sea, aquí, por ejemplo, ¿qué otra cosa podría hacer, por ejemplo, para este encabezado? ¿Qué otra herramienta podría utilizar? Darle color. Darle color, correcto, podría ser otra. ¿Qué otra cosa, no, Mario? Mario García. Ordene. ¿Qué otra cosa podemos hacer con esa, o qué otra herramienta podemos utilizar, por ejemplo, para lo que está sombreado? Con el sombreado. Es algo de lo que ya vimos ahorita, de hecho. La letra. Ajá, correcto, pero ¿cómo? Ayúdele a don Luis Mario. Con negrita. Negrita, ok, perfecto. Sí, negrita, normalmente los encabezados, por eso es que llevan negrita, porque la idea es que es la parte relevante de todo eso. Entonces, quiere que llame la atención al público. Y obviamente la asistencia, el título, es lo que tiene que llamar la atención. Por eso se coloca en negrita. Perfecto, don Luis Mario. Ahora, ¿qué otra herramienta pueden utilizar ustedes para colocar acá? También pueden utilizar, si ese fuera el caso, un WordArt. Pero no es lo mismo que yo cree una asistencia, por ejemplo, para mis alumnos de tercer grado, a que yo cree una asistencia para ustedes. No sé si me entienden ahí cuál es la diferencia. ¿Ada? Sí, porque ya para algo formal, se ve muy informal, muy bayunco, se ve algo así como decorado. Ok, perfecto. ¿Ada, se entiende? Sí.
Ok, si nosotros queremos hacer un documento, pero ese documento está orientado a otro tipo de persona, entonces nosotros podemos hacer uso de las otras herramientas, por ejemplo, de un Word, podemos agregarle imágenes, etcétera. O sea, eso no está descartado para nada. Lo que sucede es que cuando nosotros hacemos un documento formal, imaginen que a ustedes los contraten para ir a dar una capacitación, y entonces donde usted va a ir, le piden que tiene que pasar una asistencia. Entonces no puede llevar una asistencia como muy informal, como dice don Luis Mario. Tiene que llevar una asistencia formal porque el protocolo del lugar o de la institución donde va a estar así lo demanda. Entonces usted elabora un documento más o menos así, con esas características. Y la negrita sí se utiliza acá en los encabezados o en los títulos para resaltar un tanto así. De hecho, por ejemplo, cuando ustedes hacen el currículum, por eso también colocan esta parte sombreada en negro. Pero bueno, acá entonces nos hacen falta y vamos a agregar, por ejemplo, más columnas. Para ello, vamos a darle clic derecho, luego donde dice insertar, y le vamos a dar donde dice insertar filas encima, pero como no quiero filas, sino que lo que quiero es columnas, entonces sería filas a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, Sería columnas a la izquierda o a la derecha. así como lo tengo yo en mi pantalla, sería a la derecha, columnas. Ok, perfecto. Entonces venimos acá. Y ahí agregamos una más. Vale, y fíjense que acá esto nos va a servir de mal ejemplo también para ver lo que yo les iba diciendo. Por ejemplo, no son grandes cosas, pero obviamente cuando uno está un tanto atrasado y le están pidiendo las cosas así que vuele para hacerlas, ya se vuelve un problema. Vaya, ¿cuál es el problema que tenemos ahorita aquí, don Luis Mario? El problema que veo yo que como las que se han insertado, ingeniero, pasan llegan hasta donde está el tema o el encabezado. Y allí falta todavía, le faltan otras más, que sería por lo menos lo que decía la compañera, las firmas. Porque bueno, digamos, para garantizar, para que usted le puso que no asistió lunes y miércoles, al final la firma para que garantice que sí él sabe que no firmó, o al final dicen, no, no, pero yo fui, ¿por qué aparezco ahí que no tengo? Entonces, ya, sí, como son cuestiones que se dan, o sea, yo sé que es son simulaciones aquí, pero en la vida real se dan, hay veces, y dice, pero yo no he faltado, dicen, porque tienen mucho de reclamar, todos tenemos esa característica de reclamar por cosas que sabemos que no son. Entonces eso que se ha pasado del título, del encabezadito, ingeniero, Ok, y que vale. hacen falta más columnas. Correcto. Muy bien, entonces aquí podemos hacer la selección de nuevo y a ver qué nos pasa. Y vamos a, por ejemplo, a combinar las celdas para ver si nos da chance. Y ahí está, ya lo tenemos de nuevo configurado. Ahora, lo que podemos hacer acá es lo siguiente. Como nosotros necesitamos que nos agreguen alguien está diciendo, alguien le dio problemas al link, alguien está diciendo en el grupo que no le funcionó el enlace que les envié. No sé si alguien le dio problemas. ¿No? ¿Alguien? ¿Me contestan, por favor? ¿Don Luis Mario? No, ingeniero, a mí no me dio ningún problema, bien nítido entré. Sí, bueno, ya vamos a ver entonces eso. Vaya, lo que podemos hacer acá para poder paliar un tanto la situación que tenemos, podríamos entonces nosotros
hacer algo, por ejemplo, agregar la fecha acá y colocar, por ejemplo, esto. Ojo, esto lo tengo ampliado, por eso que parece un tanto grande, lo tengo con un zoom bastante grande. Quedaría más o menos así. Pero aquí podrían ustedes agregar, por ejemplo, las fechas y este espacio dejarlo para, por ejemplo, la firma, porque lo de la firma sí está un tanto interesante, porque tiene razón don Luis, a veces es necesario dejar un registro un tanto más eficiente de que la persona llegó. Pero aquí el problema es que se nos va también a desconfigurar un tanto, porque a medida le vayamos agregando más, entonces se va a ir, pues prácticamente ya no va a caber acá. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a venir acá a disposición y acá le vamos a dar vuelta a la hoja. Entonces vamos a venir a orientación y le vamos a dar donde dice horizontal, ya para tener, digamos, un rango de trabajo un poquito más grande. Entonces aquí ustedes podrían agregar la fecha, digamos, pueden ahí como ustedes gusten, solo les estoy dando una idea. Y aquí, por ejemplo, podrían agregar la firma a las personas. Pero ¿por qué es importante los días? Les voy a decir por qué. Y eso se los puedo decir por experiencia. Tienen que buscar una manera. No les estoy diciendo que lo hagan como les digo yo, sino les estoy dando una idea. Porque al final cada quien tiene que hacerlo según crea su necesidad, ¿no? Pero ¿por qué es importante colocar los días? Porque muchas veces cuando a nosotros nos aborda el encargado, el jefe, qué sé yo, entonces imagínense que le va a pedir, por ejemplo, digamos, vamos a poner acá el nombre de, ahí nos perdona, pero es la única que nos ha contestado este día en la clase, así que lo vamos a utilizar. Digamos, tenemos aquí a Ada Díaz. Entonces de repente llega, aquí digamos va a ir la firma, ¿no? Llega el jefe y entonces digamos que no asistió, por ejemplo, Ada este día. Aquí le ponemos algo ahí, una X o qué sé yo, de que no asistió. Entonces de repente llega el jefe y pregunta, mira, digamos, don Luis Mario está a cargo de hacer la asistencia. Mira, Mario, vino Ada tal fecha, o vino Ada o qué días no ha venido Ada. Entonces normalmente la gente que pide las cosas las pide bien fácil. Entonces obviamente don Luis Mario le va a decir, no, fíjese que el 22 del 10 del 2022 no vino. Ajá, ¿y qué día es ese? Entonces, como usted tiene que estar un tanto más alerta que los demás, por eso deja el día, porque fue un día lunes, porque de lo contrario le va a tocar ir a buscar qué día fue, ¿no? Porque si ustedes borran esto y no dejan los días, se les va a hacer un tanto más difícil. Otro dato que les va a ayudar a la hora de elaborar este tipo de documentos: siempre las tablas, cuando de generar listados, etcétera, se trate, siempre deben colocarle un correlativo. Y le voy a decir por qué. Imagínense que Ada es la asistente de la gerencia de una cooperativa. Y ustedes saben que los jefes para eso tienen a otra gente para que haga el trabajo y no tienen que saber todos los datos. Pero ustedes sí tienen que saberlos todos. Entonces vienen y le preguntan a Ada, por ejemplo, Ada, y usted sabe, mire, ¿sabe cuántos empleados tenemos ahorita activos? Y se imaginan ustedes, si no tiene aquí, por ejemplo, el listado, la planilla, lo que sea, y se imaginan ustedes contando cada una de las personas solo por no haber puesto un correlativo aquí. La van a despedir, ¿no? Solo por no tener un correlativo. ¿Por qué digo esto? Porque es más fácil simplemente desplazarse al último apartado, y contar, mire, jefe, o como sé que le llame, fíjese que hay 900 personas, 1000 personas, esos son los que tenemos activos. Fácil, simplemente se desplazó a la parte de abajo y vio ahí. Eso fue todo.
O sea, una cosa tan sencilla. Ahora, obviamente, si le pide datos, mire, las edades, etcétera, y todo eso, pues entonces ese dato sí se va a tardar quizás un poquito más en dárselo. Pero un dato tan sencillo, y créanme, lo que yo lo he visto en la vida real, complica a la gente. Porque tienen porque esa sí es una mala costumbre, es un mal hábito de hacer las listas, de hacer todo y sin un correlativo. ¿Es una regla? No, no es una regla. Es una salvedad para el que está trabajando en eso. ¿Por qué? Porque es más fácil saber, digamos que va aquí un numerito, tratar de llevarlo en orden, y de ahí se agregó un nuevo empleado, pues es el número 11 y ya. Pero si no colocan esos correlativos, corren el riesgo de que no sepan cuántas personas están trabajando. ¿Y por qué les digo esto también? Porque aquí, digamos, en Word esto es un tanto sencillo, básico, pero como la idea mía es que se vayan poniendo aquí listos para que cuando lleguen a Excel todas estas cosas ni siquiera las pregunten. O sea, hacer una hoja en Excel y sin un correlativo ya perdieron una buena cantidad de puntos. ¿Por qué? Porque allá es peor todavía. Porque allá se calcula todo. O sea, allá se aparece un número en una celda, va a hacerse algún cálculo en algún momento con ella. Y si usted no lo coloca, ya es un problema. Entonces, ¿por qué no es más fácil simplemente, miren, ir colocando un correlativo? Fácil. Y entonces cuando la persona llega, mira, ¿cuántos no vinieron ahora? Ah, hoy no vinieron 3. ¿Por qué? Pues simplemente veo aquí cuántos hay. Bien, fácil. Sin complicarme tanto. Entonces, ¿por qué es importante todas estas cosas? Porque la idea de trabajo es ser eficiente. Eso por un lado. O sea, eso, digamos, lo ve más que todo el patrón, el jefe, como le quieran llamar, que usted sea eficiente. Eso es bueno. Pero por otro lado también está el trabajo suyo. O sea, cómo se sienta usted. Porque imagínense, por ejemplo, creo que en la próxima clase les voy a enseñar, por ejemplo, una base de datos ya real de una empresa y van a ver ustedes toda la cantidad de empleados que hay y todos los datos que hay en una tabla. Y a veces por una cosa tan sencilla nos complicamos y si hay algo que complica y estresa a la gente son los números. Entonces ver una tabla llena de un montón de cosas le genera tanto estrés a uno que a la hora de querer dar la respuesta a quien le pidió la información no puede hacerlo y es algo bien sencillo. Entonces por eso insisto que me he detenido acá a que traten de hacer buenas prácticas para poder hacer estos documentos. Y yo sé que alguien va a decir, a ver si yo un rapidito lo hago, y está bien, pero eso lo aprendió de forma empírica. Ahora trate de hacerlo, porque y eso, ojo con lo que les estoy diciendo. Cada vez que ustedes hagan un documento, cada vez que ustedes hagan algo en la computadora, no lo hagan solo para ustedes. Piénsenlo que el otro lo debe de entender. Y eso, por ejemplo, en el área informática es bastante común. Por ejemplo, en el área de desarrollo de software siempre pasa eso. Como somos un poco celosos, entonces ocultamos información, ocultamos código, hacemos un solo desorden para que al fulano que le quede, que de repente uno se va y el que va a llegar no lo entienda. Y esa es una mala práctica. Hay que hacer buenas prácticas. Y una buena práctica es que todo se entienda. O sea, que entienda cuál es la lógica y una lógica básica de las cosas que ustedes hacen. Yo creo, ingeniero, yo creo que eso es lo que pasa, que como yo entiendo lo que estoy haciendo, creo que todos lo entienden y es la problemática. Yo siempre les digo, no, ponete en el lugar de los otros, porque vos lo entendés porque lo estás haciendo, pero cuando lo lean a entender, la cosa no es así, la cosa es que lo entienda medio mundo, porque para uno es fácil, como usted, el desorden que uno mantiene en las casas, para uno es orden, porque a usted le preguntan, mire, ingeniero, usted tal cosa, tal cosa, pero ya lo ve alguien, ya no es igual, ¿va? Por cuando usted le arreglan sus cosas que tiene en su casa, ¿y por qué me movieron todo? Porque para usted era orden, pero para el otro era desorden. Yo creo que lo mismo pasa en estas circunstancias en general. Es correcto, pero igual va, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo para poder mejorar en ese sentido. Y tiene razón lo que usted decía. Yo, por ejemplo, tenía un compañero
que él era arquitecto y le gustaba bastante, obviamente, en el tema del diseño, y todo el tiempo estaba diseñando, pero si usted iba al escritorio de él, o sea, ahí era un caos, pero ahí nadie entraba, porque como usted dice, a ver, la mamá entraba y le movía algo, y ya no encontraba nada, se perdía todo. Pero es justamente porque nosotros también no tenemos o no hemos aprendido el orden. Entonces, aprender a ser ordenado no es malo. Tampoco el perfeccionismo. Obviamente ya vemos que todo en exceso es malo. Pero organizar o ordenar las cosas es bueno. ¿Por qué? Justamente por lo que usted decía. Porque a diferencia, en el caso de lo que yo le estoy contando de mi amigo, en el caso de lo que usted decía, por ejemplo de su cuarto, o sea, son cosas nuestras y nadie más va a llegar, y si llega pues tiene que pasar por digamos, el registro de nosotros, que nosotros estamos de acuerdo, no. Pero cuando nosotros trabajamos y con equipos que son comunes para otros, nosotros debemos de pensar que también esa computadora, esa tablet o aún teléfono lo va a utilizar alguien más, y hay que dejar más o menos ordenadas las cosas para que no le cueste entenderlo. Entonces, eso sí es bien importante y es parte del proceso que nosotros tenemos que seguir para aprender a ordenar. Porque eso que les estoy diciendo, aún pueden consultar ustedes, que en el desarrollo de software eso es, o sea, un problema. La mayoría, por eso muchas, y obviamente esto se hace también con la finalidad de que usted se vuelva indispensable. En el caso del desarrollo, en el desarrollo de software, por ejemplo, en las empresas muchos empleados logran conservar sus puestos de trabajo justamente por lo que yo les digo, porque prácticamente tienen que hacer toda una reingeniería para contratar a alguien nuevo, porque tienen que hacer todo casi de nuevo, porque el que está ahí solo él entiende las cosas y el que va a llegar no va a entender nada. Y ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de las instituciones que son financieras, etcétera, los sistemas se ponen bajo estrés, así se le conoce a ese término, justamente cuando tenemos ahí full, lleno de un montón de personas queriendo hacer procesos, y entonces no da como para poder estar haciendo pruebas ahí, porque la gente, imagínense un día de pago, la gente molesta porque el cajero nunca le da el dinero, o no tiene dinero, o se ha arruinado, qué sé yo. Entonces, todas esas cosas, por muy sencillas que parezcan, pero han partido justamente de que alguien no hizo bien las cosas, alguien no las organizó bien. Entonces nosotros tenemos que aprender a organizar mejor la información como un buen hábito. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendimos mal, tal vez vamos a querer que las nuevas generaciones lo hagan mejor. Y todos pues al final aprendemos. Por ejemplo, aquí vamos a combinar esta y vamos a dejarla así. En este caso voy a dejarla acá centrada, por ejemplo acá, y de igual forma esta la voy a combinar para que no me quede fea hasta allá arriba. Miren, ahí la puedo dejar también, y ahí le voy dando forma. Aquí van a ir los nombres que ustedes decían. Vale, ahí viene la otra parte que mencionaron ustedes. ¿Dónde creen ustedes que debería ser más correcto colocar todos los otros datos que ustedes dijeron? Ustedes dijeron género, por ejemplo, dijeron edad, no sé por qué el tema de la edad, pero me imagino que puede ser importante. ¿A dónde creen ustedes que iría mejor? ¿Al inicio o al final? No sé, tal vez al inicio. Al inicio. ¿Por qué cree usted que es mejor al inicio? Porque quiero, porque es un dato más específico de la persona. Ok, muy bien. Don Luis Mario. Yo pienso que al inicio, ingeniero, también igual que la compañera, sería el primer rubro, porque realmente lo que dice es lo que dijo la compañera. Para mí, lo que define la persona, pues sí es
de lo que se está diferenciando. Entonces tendría que ir al inicio. Ok, muy bien. Vale. Entonces, a ustedes les va a quedar de tarea, anoten por ahí, les dicto, elaborar una lista de asistencia. ¿Tienen que anotar? ¿Están anotando? Hola, don Luis. Sí, ingeniero, sí. Ok. Vale. Elaborar una lista de asistencia correspondiente al mes en curso, o sea, octubre, para 20 personas. En la cual se debe de especificar los días, la fecha, la edad, ustedes la dijeron, el género y el grado o el, digamos, el cargo que ostenta dentro de la empresa. ¿De acuerdo? ¿Puede repetir los rubros, ingeniero? Vaya, uno, los días, la fecha, la edad, el género y el grado que tiene o el cargo que tiene dentro de la empresa. Y obviamente tienen que agregar también una más que es para el tema de la firma. ¿Para el tema de qué? Dijo lo último, ingeniero. De la firma. Ah, correcto. Gracias. De la firma. ¿Se entiende todo entonces cómo va a ser la tarea? ¿Ada? Sí. Ok, entonces me la envían a eso del día martes, me la envían, tienen hasta el día martes para enviármela al espacio, envíenmela al espacio del grupo número 5. ¿De acuerdo? ¿No hay preguntas? ¿Don Luis? No, ahí clarito como la noche sin luna, ingeniero, ahí clarito. Muy bien, gracias. Ada, ¿no hay preguntas? No, ingeniero. Don Mario García. Sí, está claro, ingeniero. Vale, perfecto, entonces nos quedamos ahí con la clase, espero envíen la tarea y nos vemos en la próxima clase, primero Dios. Cuídense. Gracias, igual, ingeniero. Bendecido día ahí para todos. Ahí, bendiciones. Gracias, don Luis. Gracias, igual, ingeniero. Feliz día. Feliz día, don Mario García. Cuídense. Gracias, igual, ingeniero. Gracias, ingeniero. Ya tarde, pero que estoy. Muy bien, don Mario Chavarría, bienvenido y nos vemos en la próxima, primero Dios. Sí, gracias.